Hola a todos, los saludo con mucho gusto. Hoy quiero abordar con ustedes un tema que es fundamental para iniciar el estudio de la Biblia, para saber la naturaleza de los libros bíblicos y en qué ámbito puede afectar la interpretación y el grado en que nosotros podemos recurrir a la Sagrada Escritura como fuente de revelación. Porque en diferentes ámbitos cristianos escuchamos con mucha frecuencia frases como "eso no es bíblico", "¿dónde dice eso la Biblia?", "a mí háblenme solo con la Biblia", o "esas son tradiciones de hombres porque no aparece en la Biblia". Esto es lo que se le conoce como el principio de sola escritura. Analicemos un poquito este tema. El problema comienza en el fundamento de ese presupuesto, porque la Biblia nunca dice que ella es la única fuente de la revelación ni de verdad. O sea que se le está atribuyendo arbitrariamente a la Sagrada Escritura algo que nunca ha reclamado para sí misma. No encontramos ningún pasaje bíblico que diga: yo soy la fuente única de revelación y de verdad. Todo lo que no aparezca en la Sagrada Escritura, entonces no sirve, no funciona. No encontramos eso. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿y de dónde entonces surgió eso? Pues Martín Lutero, el reformador protestante, es el que formula por primera vez este principio bíblico, y Calvino y los demás reformadores, y quienes hasta el día de hoy siguen estas interpretaciones. Muy importante que nosotros entonces ahora nos preguntemos, ¿Martín Lutero puede formular un principio de fe sin que esté escrito en la Biblia? ¿Puede un hombre pasar un principio interpretativo de fe que no tenga un sustento bíblico? Entonces se estaría cayendo justamente en lo que se acusa muchas veces, a lo no bíblico, justamente porque es un principio no bíblico, y entonces se contradice ese principio. Si esto no está en la Biblia, porque sabemos que en 1500 años de cristianismo nadie había hablado de eso. Por lo tanto, Lutero ha iniciado una tradición humana que ahora ya tiene 500 años y más. Quienes la siguen estarían bajo las mismas circunstancias de lo que dice Marcos 7:8. Dice Marcos 7:8. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Ahora, a simple vista, el principio solo la Biblia es muy atractivo. Pues con el paso del tiempo podemos argumentar nosotros y pensarlo. Se pueden perder las cosas, se distorsionan, se pueden inventar, manipular, tergiversar. La Biblia se escribió para que se conservara algo fiable, un anclaje seguro entre las normales distorsiones que pueden haber de una persona a otra y mucho más de una generación a otra. Entonces lo único seguro aquí es escribir. Decía un adagio latino: lo escrito permanece, las palabras vuelan. Entonces hasta acá parece convincente esto. El problema son todas las cosas que surgen a partir de ese inocente principio. Nada es válido si no está en la Biblia. Se lleva a un extremo absoluto. Entonces surgen extremos como los que presento estos dos ejemplos a continuación.
Yo no puedo llamar pecado a lo que la Biblia no dice que es pecado. A mí hay gente que me dice, pastor, esnifar una raya de cocaína es pecado. Y le digo, no, porque no hay ningún mandamiento que lo diga. Pero ¿a qué no lo vas a hacer? ¿Por qué? Porque no necesitamos un mandamiento. Porque el corazón religioso solo quiere saber las normas. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Me tengo que vestir así? Pues aunque no me guste lo haré. ¿Me tengo que maquillar así? Pues aunque no me guste lo haré. ¿No me puedo maquillar? Pues aunque no me guste lo haré. Dame las normas, yo te las cumplo y ya está. Eso es la religión. La religión necesita normas. Ahí llegan miles. Pastor, ¿puedo usar bikini? Pastor, ¿puedo ir en tanga? Pastor, ¿puedo usar topless? Pastor, ¿puedo llevar pendientes? Pastor, ¿puedo llevar maquillaje? Pastor, ¿qué quieres? La aprobación, el sello. El sello. Al escuchar este predicador encontramos dos cosas muy interesantes. Primero, es ridículo que se diga que alguien no puede decir que drogarse sea pecado solo porque no aparece en la Biblia que es pecado. Imagínense ustedes hasta dónde se llega. Y aunque hay que reconocer que el predicador no está defendiendo la drogadicción, porque pues incluso no es que lo esté permitiendo desde su concepción, que se siente una autoridad para a quienes le está predicando. Pero al mismo tiempo, entonces, como un punto número 2, podemos decir que este señor acepta que no se sigue todo lo que dice la Biblia, porque automáticamente allí no entra en una simple disyuntiva si es bíblico o no es bíblico, sino simplemente me conviene o no me conviene, me hace bien o no me hace bien. Ayer les decía que en este asunto del aborto hay gato encerrado, de veras, sí. Porque vean ustedes, si es el pecado más terrible de todos los pecados, resulta que a Jesús se le olvidó, no dijo una palabra. Pablo de Tarso, que hacía listas de pecadores, ni una palabra. Los profetas, los apóstoles, ni una palabra. En los 31,000 y pico versículos de la Biblia apenas hay una mención, única mención al aborto, en Éxodo 21-22, que dice que si a una mujer embarazada le dan una patada y aborta, el marido de la mujer irá ante el juez y exigirá una multa y asunto terminado. El segundo ejemplo es más peligroso. Se defiende el aborto solo porque la Biblia no lo prohíbe. Entonces este señor dice, la Biblia no dice nada sobre eso. Entonces, miren, esto no es importante en la Biblia. Y entonces, ni en el Antiguo Testamento, solo en una ocasión, y esto que es una referencia, y en el Nuevo Testamento nada se dice. Y este autor no es que sea pegado a la literalidad de la Biblia. Incluso él interpreta la Biblia con mucha libertad, pero aquí más que interpretarla, se ve cómo la instrumentaliza. Una omisión que hace la Biblia, no deliberadamente, sino porque pues simplemente no existía el aborto. No existía el aborto, los hijos eran tomados como una bendición. Pero él utiliza esa que no aparezca en la Biblia para justificar su idea abortista. Entonces, si no aparece en la Biblia que abortar es pecado, entonces no puede ser pecado abortar. Entonces veamos hasta dónde lleva este tipo de consecuencias, hasta qué lleva este tipo de problemas. Ahora bien, es importante tener presente que el principio de solo la Biblia está allí escondido el mal. Una tentación. El mal siempre va a estar cobijado bajo la apariencia de bien. Es un engaño extraordinario. Y la prueba está que durante 500 años ha sido un motivo de división dolorosísimo
entre todos los cristianos y por un invento de alguien que ha convencido a generaciones tras generaciones, personas que mansamente han seguido eso como una verdad infalible. Ahora bien, como les digo, el principio que no parece dañino y que se fundamenta sobre todo en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y entonces en esto todos los cristianos están de acuerdo. Pero veamos que dice toda escritura, no dice solo la escritura está inspirada por Dios y solo ella es útil para enseñar, para reprender, para corregir. Entonces, no es que esté hablando de una exclusividad de la Sagrada Escritura como fuente de verdad y una exclusividad de la Sagrada Escritura como fuente de revelación. No se debe reducir, por tanto, a que esta práctica es bíblica o no bíblica. No está ahí la situación. Los cristianos debemos estar conscientes, no podemos ser ingenuos ante la presencia de una ideología. Sabemos que es dividir y destruir. Y aquí estamos hablando perfectamente de una ideología religiosa. Más específicamente, de una ideología de la Biblia. Tiene todas las características de una manipulación ideológica. Veamos 6 puntos de característicos de la manipulación. Se agarra una verdad o una causa, un tema en la que todos estemos de acuerdo y es más, es sensible a nivel social, a nivel humano, y entonces pues es la Biblia en la que todos estamos de acuerdo, que como les decía, es palabra de Dios, que nos debemos dejar regir por ella, que es útil para enseñar, según el texto bíblico que hemos citado. Entonces ahí se ha agarrado el tema perfecto porque todos estamos de acuerdo. Pero de ahí viene, en un segundo punto, la desinformación y la propaganda. No se habla de toda la palabra, sino que se toman ciertos pasajes, se descontextualizan, se omiten muchas cosas que no van de acuerdo con la idea que se quiere difundir. Por ejemplo, Lutero llamó a la carta de Santiago epístola de paja. La quiso sacar de la Biblia, tuvo intenciones de sacarla de la Biblia, porque no iba de acuerdo a lo que a él le gustaba. Y entre los seguidores de Lutero hay temas que no se mencionan para nada. No vamos a oír nunca hablar nosotros de pobreza evangélica, el desprendimiento de los bienes materiales, el sacrificio del discípulo, la Eucaristía, la oración del Padre Nuestro, por ejemplo. Si le decimos a alguien que predique el evangelio de la prosperidad, que Jesús dijo, mira, allá ve lo que dice Mateo 10:21, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego sígueme. Parece que ese pasaje no existiera nunca. Nunca existiera. Del despojo, de la pobreza, de cuando manda a los discípulos y les dice, no lleven más que una sola túnica. Entonces todo este problema que implica la omisión de textos que no van conforme a su pensamiento. Un tercer punto tenemos, que es evitar el pensamiento crítico. No se admite el valor literario de las Sagradas Escrituras
y se recurre al fundamentalismo o a la literalidad cuando conviene. ¿Por qué decimos cuando conviene? Porque hasta ahorita no hemos sabido de que alguien se haya sacado un ojo porque es ocasión de pecado, o se haya cortado una mano, o se haya cortado un pie, como lo dice Mateo 5, 29, 30. Entonces, no es que esa literalidad y ese fundamentalismo se agarre tampoco al pie de la letra. No, simplemente es cuando conviene. Un cuarto punto típico de la manipulación ideológica es el apelar a las emociones y al miedo. Oímos, por ejemplo, ya estamos viviendo en los tiempos postreros, el infierno te espera, el fuego del infierno. Le estás robando a Dios si no das el diezmo. Y te sacan el pasaje bíblico que dice, le estás robando a Dios. Si no das el diezmo, no te bendice Dios. Tienes que sembrar para cosechar. Eso, pasaje bíblico que alude San Pablo en orden a los de una colecta para los de Jerusalén y no para un diezmo. Es para ayudar a los pobres que Pablo incentiva de esa manera. Entonces se amenaza, se infunde miedo, se apela a las emociones. Pura manipulación. Tenemos un quinto punto, la estigmatización y la polarización. Es deslegitimar a los que no piensan como tú, incluso ponerles etiquetas, incrédulos, idólatras, papistas, católicos romanos, o católicos romanos en un solo, y otros calificativos que se utilizan de forma despectiva. Y cuando escuchamos hablar de esa palabra, nos olvidamos del amor fraterno entre los cristianos. Y un último punto es buscar el culto a la personalidad. A pesar de que se atribuye la gloria solo a Dios, el líder es incuestionable y está en una superioridad moral y espiritual al resto. Escuchamos con frecuencia incluso términos que hacen una distinción esencial entre el líder y los siervos, pastor y siervos. Entonces es diferente. Por eso, como les digo, en general yo no le estoy hablando solamente a los católicos, sino a todo cristiano que quiera hacer una reflexión sobre este tema. Nosotros los cristianos no podemos ser incautos. El principio de solo la Sagrada Escritura es una fuente de división entre nosotros y está imponiéndole a la Biblia algo que ella nunca ha pretendido ser. Nunca dice la Biblia que ella es la única fuente de revelación. Lo que no existe allí está mal. En el siguiente episodio yo les voy a explicar las fuentes de la revelación. Les voy a explicar por qué la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Y cómo Dios habla de diferentes maneras, de diferentes modos. Y esos modos es lo que nosotros podemos hablar de una sinfonía de la palabra. Apóyennos ustedes. Esperamos que si nuestro contenido les gusta, pues nos apoyen dándonos un like y recomendando esta página. Que Dios los bendiga.